Hola, colegas, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, reiniciamos nuestro seminario de planeamiento y gestión universitarios. Han tenido un tiempo de descanso, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Mientras se van acomodando allí. Bueno, tercer encuentro de los 4 previstos para nuestro curso. Nos vamos aproximando al cierre. Así que la idea de trabajo para hoy que pensé compartir con ustedes, un poco se los adelantaba la semana anterior con el correo que les hice llegar y un aviso por el aula web. No sé si han podido recorrer el aula web, que yo les hacía algún anuncio en relación a cómo había estado incorporando materiales allí, materiales y algunos espacios como un foro de consultas, bueno, una presentación docente, cuestiones. Sigue abierto nuestro foro de presentación. ¿No? ¿Nadie pudo escuchar la propuesta musical? Acá sí. Quizás. ¿Se acuerdan? Sumamos una propuesta musical también al aula web para hacerla más amigable, meter un poco de onda allí, además de tanto material académico. ¿Sí? Tienen ustedes disponibles las presentaciones de las clases utilizadas, tal como les había anticipado. Tienen las grabaciones también disponibles. ¿Sí? Bueno, y ordené también la selección bibliográfica de los primeros 2 encuentros, ¿sí? Para que ustedes tengan disponibles los 2 textos obligatorios. Y además por correo les hice llegar la tesis de la que venimos conversando, del colega Vázquez, su tesis doctoral, y les proponía para hoy cerrar nuestro encuentro en un ratito, más adelante, con una actividad, ¿sí? A propósito de la introducción de esa tesis. No sé si la pudieron primero descargar, leer, si la tienen a mano como les pedía para el día de hoy. Me parece que va a ser un trabajo interesante. Ya me contarán también qué les pareció esa tesis, ¿sí? Probablemente pudieron leer algo de la introducción o la introducción completa, no lo sé, quizás se engancharon y leyeron un poquito más también. Sé que es un tema que muy probablemente les genere, les suscite gran interés por la temática que aborda, bueno, ya veremos. Pero entonces les proponía hoy una actividad también en relación con esa tesis. Bueno, en el marco del desarrollo de los temas que venimos trabajando, a partir de nuestro tercer encuentro, nos toca, por así decirlo, bajar, ¿no?, en la perspectiva de análisis. ¿Sí? Bajar en el sentido de ir a focalizaciones más claras en relación con el planeamiento y la gestión universitaria. Ya hablamos de cuestiones macro, de cuestiones estructurales, ¿no? Hablamos de ciertas tendencias a nivel del sistema de educación superior, dialogamos con palabras clave y nos afirmamos en la noción del derecho a la educación superior, o la universidad como derecho y las implicancias que esa definición tiene. Eso hicimos en el encuentro pasado, ¿sí? Y la selección bibliográfica linkea directamente con esos grandes temas. A partir de entonces nos toca bajar el nivel de análisis, ¿sí? Bajar a unas escalas, si ustedes quieren, más micro de análisis, más micro social, por así decirlo, para ir pensando en clave a la noción de proyecto académico, ¿sí?, que les traje para trabajar el día de hoy. ¿Con la expectativa de qué? Con la expectativa también de que ustedes vayan construyendo relaciones más claras, más precisas y más directas con sus temas de estudio para el trabajo final. Así que logren o que tengan elementos más claros, más precisos, ¿sí?, más próximos a su experiencia laboral y profesional en relación con aquello que prevén trabajar para el TFI. ¿Sí? Es decir, que este seminario constituya un aporte en términos de ciertas cuestiones macro, que por supuesto creo que les puede servir para justificar, para fundamentar el tipo de trabajo que hagan, pero a su vez que ustedes encuentren relación directa, en este caso con la noción de proyecto académico que hoy quería compartir con ustedes como uno de los instrumentos fundamentales de cualquier proceso de planeamiento universitario y gestión. ¿Sí? Haciendo un spoiler con la clase número 4 del jueves de la semana siguiente, lo que vamos a ver es la especificidad del plan estratégico de nuestra universidad. ¿Sí? Y por supuesto para seguir trabajando vinculaciones posibles entre sus temas de interés y ese plan estratégico.
¿sí? Pero en particular, ¿sí?, lo que podemos adelantar es que sería muy interesante para la construcción y para demarcar aquel tema que ustedes van a trabajar en el TFI de la especialización, identificar cuál es el proyecto académico de la institución en la cual se desempeñan, ¿no? Digo, que seguramente va a tener algún diálogo más o menos explicitado con el plan estratégico a nivel de la universidad, ¿sí?, pero que tiene relativa autonomía en relación con lo que atañe a la unidad académica de que se trate, ¿sí? Unidad académica, digo, en un sentido amplio, puede ser la presidencia también, colegas que se desempeñen quizás en la órbita de la presidencia. Pero me parecía entonces bajar el nivel de análisis y empezar a pensar en clave de lo que supone un proyecto académico en el contexto universitario. Para eso vamos a conversar la primera parte de la clase presentando algunas nociones, articulando con la clase número 4, como les decía, de la vez que viene, donde específicamente nos vamos a concentrar en qué son los planes estratégicos de las universidades. Me acuerdo de una colega que me preguntaba la vez pasada si todas las universidades tienen un plan estratégico. Bueno, veremos la definición, veremos las características generales. Vale. Me dice una compañera que las teles no funcionan por si no llegan a leerlo del fondo. No sé qué habrá pasado. No están funcionando las... Bueno, hoy funcionaban, sí, quedaron sin uso. Bueno, yo haré mención de todas maneras a lo que iré. Sí, está bien, gracias. Sí. Hay que prender de nuevo. A ver. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les decía entonces la importancia, ¿no?, la relevancia de identificar cuál es el proyecto académico de las instituciones en las cuales ustedes, en este caso, se desempeñan para, bueno, ir situando el tipo de trabajo que quieren hacer en diálogo con ese instrumento de planificación o de planeamiento que son los proyectos académicos, ¿sí? Centralmente lo que diremos es que todo proyecto académico sostiene y da sentido a un proyecto de universidad, a un proyecto de facultad, o de colegio, o de presidencia a nivel global, y se relaciona con ciertos fines básicos de los que persigue la universidad. Si nosotras deberíamos ir al estatuto, en todo caso, ¿sí?, como otro instrumento fundamental, para ver cuáles son esos fines básicos que persigue, en nuestro caso, la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Pero fines básicos, podríamos decir que esos fines tienen que ver, en general, cuando uno habla de la universidad, de la institución universitaria, tienen que ver con la generación y producción de conocimiento del más alto nivel en un clima o un espacio de libertad, de justicia, de solidaridad, de formación cultural interdisciplinaria, dirigida a la integración del saber, a la formación científica y profesional para las distintas carreras, ¿sí?, y para beneficio de las personas y de la sociedad a la que pertenecen, un poco en línea con esa definición del derecho a la educación que hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? El derecho a la universidad como un derecho individual, pero también como un derecho de la sociedad en su conjunto a beneficiarse de todo aquello que produce la universidad pública, ¿no? Entonces, a esto nos estaremos refiriendo cuando hagamos mención a esta noción de proyecto académico, ¿sí? De nuevo, insisto, sería interesantísimo, ¿sí?, que sobre todo en los tramos iniciales de sus trabajos, ¿no?, en las primeras formulaciones, en la introducción, si ustedes quieren, ustedes expliciten de qué modo el tema que están previendo trabajar se relaciona con el proyecto académico de la institución en la que se desempeñan, ¿no?, que viene a profundizar, a ampliar, a cuestionar, ¿no?, a poner en entredicho, bueno, lo que fuere, ¿sí?, pero no soslayando este instrumento fundamental de planeamiento universitario. Bueno, algunos pilares más de todo proyecto académico de las universidades, o de las unidades académicas, como ustedes prefieran. Uno podría pensar que se trata de proyectos orientados a la promoción de la excelencia y la libertad académica, la igualdad de oportunidades, la jerarquización docente y no docente, ¿no?,
como pilares básicos de todo proyecto académico, la corresponsabilidad de los integrantes de la comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista, ¿sí?, de distintas corrientes, e ideas, valores, ¿no?, en relación a el sentido y la finalidad de la universidad y o de cierta unidad académica. Digo, son principios generales que de alguna manera caracterizan, ¿no?, a todo proyecto académico cuando uno se refiere a la universidad. Por supuesto hay especificidades, ¿no? Seguramente ustedes cuando identifiquen su proyecto académico encontrarán matices, encontrarán énfasis particulares. Bueno, por supuesto eso tendrá que ver con aquello que ustedes identifiquen, pero en términos generales cuando uno habla de proyectos académicos refiere a estas cuestiones, ¿sí? Creo que en la primera clase yo les adelantaba también de que también es conveniente mencionar, identificar o reconocer que las razones de ser de las distintas universidades son variadas, ¿no? Con lo cual los proyectos también son variados. Dimos algunos ejemplos acá cuando hablamos del sistema universitario, ¿no?, y de las oleadas de creación de las universidades, ¿no? Digo, los proyectos académicos de, por citar un ejemplo, las universidades del conurbano bonaerense, seguramente tengan estos énfasis, ¿sí?, particulares que los diferencian de proyectos académicos de universidades más tradicionales como la nuestra, ¿sí?, como la Universidad Nacional de La Plata, la de Córdoba o la UBA, ¿sí? Por supuesto uno puede encontrar matices si se trata de universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires o la Universidad Nacional de Formosa, ¿sí? Hay particularidades territoriales, regionales, que por supuesto hacen a caracterizaciones distintas de los proyectos académicos. Pero, insisto, estos pilares que yo mencionaba anteriormente son, en términos generales, aquello que uno identifica cuando analiza, ¿sí?, un proyecto académico en el contexto de las universidades, ¿sí? Entonces, si las razones de ser en los proyectos de las distintas universidades son distintos, también lógicamente lo son sus proyectos académicos, porque también lo son los fundamentos para su propia creación, ¿sí?, y para su ulterior desarrollo y proyección a futuro, ¿no? Entonces, esto es preciso que también lo comprendamos. Por supuesto, ya hemos aludido un poco a esto, el carácter complejo de las organizaciones universitarias, ¿sí? Con carácter complejo nos referimos, entre otras cuestiones que hemos conversado, a su carácter autónomo, a su peculiar manera de gobernarse. La tesis que les compartí de alguna manera se mete de lleno con esa cuestión, ¿no?, y focalizando en la especificidad del sector no docente en particular. Su vinculación conflictiva con el Estado, bueno, su inserción en los múltiples medios con los que se vincula, un poco el ejemplo que yo les decía. Bueno, la relación con el medio en un sentido espacial y también social es bien distinto respecto de cómo se para la Universidad Jauretche, ¿no?, que cómo se para la UBA, por darle algunos ejemplos rápidos que se me ocurran, ¿no? La relación que proponen con el medio en el cual se inscriben y que les circunda, bueno, es bien particular, es bien distinta, son proyectos académicos distintos, ¿no? No digo ni mejor ni peor, digo distintos, ¿no?, que vale la pena detenerse a analizar. Bueno, por supuesto, los desarrollos de la ciencia y de las profesiones también definen ciertos rasgos particulares. Bueno, en términos de elementos de todo proyecto académico, insisto, proyecto académico como un instrumento central, probablemente el fundamental, el principal de todo proceso de planeamiento universitario.
Bueno, colegas, algunas cuestiones técnicas, pero ahí más o menos lo resolvimos. Nos estábamos refiriendo a los elementos de todo proyecto académico de la universidad, insisto, como instrumento principal de los procesos de planeamiento universitario. Esos elementos, sí, ahí traje una identificación que alude a que incluyen, como les decía al inicio, el sentido, ¿sí? El sentido haciendo mención a cuáles son los objetivos que percibe la institución universitaria en particular, cuál es su misión, ¿sí? Pero también cuáles son sus destinatarios directos, el tipo y alcance de los compromisos que se asumen, insisto, compromisos seguramente bien distintos conforme uno aborde una institución u otra, ¿sí? Refiera a una universidad u a otra. Los ejes fundamentales que se plantean desde desarrollo a corto, mediano y largo plazo, los aportes, ¿sí? de esos ejes al desarrollo educativo y social, un plan de desarrollo físico, ¿sí? Digo, son elementos que contienen o que hacen aquello que contiene todo proyecto académico. Un plan de recursos humanos y económicos financieros, ¿no? Seguramente aquí hay colegas que se desempeñan en las áreas económico-financieras de las instituciones, ¿no? Planes organizativos y administrativos más generales. Bueno, todos estos elementos, ¿no? Es aquello que uno va a encontrar, insisto, vale la pena el ejercicio de identificar cómo esto se expresa en cada uno de los proyectos académicos de sus lugares de desempeño, ¿sí? Porque, por supuesto, allí encontrarán particularidades, singularidades y demás. Bueno, en síntesis, ¿sí? En los proyectos académicos deben estar claramente expresados y detalladamente expresadas las razones y singularidades circunscriptas a determinada área de conocimiento, ¿no? La legitimidad del área que ese proyecto aborda, los mecanismos que aseguren un permanente aporte de conocimientos provenientes de campos vinculados a la formación de profesionales y científicos de alto nivel, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en síntesis, los proyectos académicos en el contexto de las universidades, ¿sí? Y las instituciones académicas y las unidades académicas son concebidos como medios adecuados justamente para el logro de ciertos objetivos que son de la universidad, pero que también, como venimos conversando, tienen su correlato con objetivos de alcance social más amplio, ¿sí? Es decir, con objetivos de la sociedad en la que esas universidades se inscriben, ¿sí? En la relación con el medio, en un sentido más amplio. Algunos criterios, ¿sí? De todo proyecto académico. Bueno, cuando uno valora el criterio de todo proyecto académico se refiere, entre otras variables, al nivel académico del cuerpo de docentes con el que se cuenta en una institución determinada, pero también el nivel de formación de los trabajadores y las trabajadoras no docentes que se registran, que se identifican en esa institución, las distintas trayectorias en la investigación, en la docencia, en la extensión, en la gestión, en el trabajo determinado en distintas áreas de esa institución. Y eso, por supuesto, aludiendo a las distintas áreas que correspondan y procurando o en qué medida el proyecto da cuenta de si se cuenta o no con esos sujetos y en qué número, cuáles son sus dedicaciones, cuál es la formación, como les digo, ¿no? Son dimensiones que hacen a todo proyecto académico. Bueno, por supuesto que de la noción de proyecto se desprende la idea de plan, más adelante se lo voy a mostrar, creo que en alguna de las clases lo anticipamos, ¿no? Como una unidad de concreción más específica aún, ¿no? Que refiere a, bueno, en el caso de los planes de enseñanza, ¿sí? Deben responder, bueno, a los estándares actuales de las respectivas disciplinas que esa unidad académica o institución dicte.
debe ser congruente con el perfil de los graduados y las graduadas que se pretende formar, ¿sí? Y en todo proyecto de enseñanza, en particular, ¿sí? O todo plan de enseñanza, perdón, debe estar definido mecanismos de admisión y evaluación de progresos académicos de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos de planes, pero los planes de enseñanza, ¿no?, derivados de un proyecto académico pueden tener que ver con estas dimensiones, ¿no? Por supuesto, son parte de todo de todo proyecto académico, planes que consideren o que tengan en cuenta los medios económicos, el equipamiento y la infraestructura que efectivamente se disponga para posibilitar el cumplimiento de las funciones de docencia, no docencia, investigación, extensión, las funciones básicas de nuestra universidad, la transparencia, si ustedes quieren. Digo, ¿con qué infraestructura se cuenta? ¿Con cuál es el equipamiento que se cuente? ¿Cuáles son los medios económicos con los que se cuenta? Además de los sujetos con los que se cuenta, ¿no? En particular, nos podemos estar refiriendo aquí a recursos como la infraestructura edilicia, el equipamiento, biblioteca, sala de informática, ¿no? Un plan que se puede derivar de todo proyectos académicos también puede tener que ver con justamente un plan detallado de inversiones y de mantenimiento, un plan financiero, que debe ser adecuado y realista para hacer frente a las demandas. No, son todas dimensiones o elementos de todo proyecto académico que me interesa que ustedes identifiquen, conozcan y que les hará sentido de manera singular conforme a la especificidad de sus espacios de desempeño laboral y aquello que quieran trabajar justamente en el TFI de la carrera, ¿no? Como el norte fundamental, ¿sí?, al cual nos orientamos. Es decir, bueno, generar aportes, ¿sí?, que a ustedes les contribuya para pensar, para demarcar su TFI para esta carrera, ¿sí? Bueno, por supuesto, hay dimensiones de todo proyectos académicos que tienen que ver con su vinculación internacional, ¿no?, con la posibilidad de concretar acuerdos y convenios con otras universidades o centros. Aquí pienso en colegas que probablemente se desempeñen en algún espacio de las distintas facultades o aquí mismo de la presidencia, que trabajen con convenios, que trabajen en esa cuestión. Bueno, también eso es importante. Allí resultan importantes los vínculos formales con otras universidades, centros de investigación nacionales y extranjeros para la cooperación académica, científica, financiera, ¿sí?, y también los logros alcanzados y los beneficios que prevé, ¿sí?, a partir de dichos intercambios para la mejora de todo proyecto académico universitario. Entonces, los proyectos educativos, en síntesis, ¿sí?, deben ser congruentes con los fines enunciados por la institución, es decir que también, vuelvo a la idea de plan, los planes más específicos. Imagínense que ustedes deciden llevar a cabo una propuesta de un plan en su TFI. Bueno, la idea es que esos planes resulten congruentes con los fines enunciados por la institución en sus proyectos académicos, insisto, con lo cual vale la pena el ejercicio de ver y pensar ustedes en qué medida el tipo de plan que ustedes están proponiendo, que están pensando, se articula o no con los fines enunciados por la institución en su proyecto académico. Fines en el sentido que veíamos antes, como los supuestos y las finalidades a las que se orienta esa institución en un momento dado, en un contexto dado. Muchas veces los proyectos académicos son por periodos de gestión. Entonces uno encuentra el proyecto académico de la Facultad de Ciencias Médicas en el periodo 2022-2026. Bueno, o el proyecto pedagógico, político-pedagógico del Colegio Nacional para el periodo tal. Están disponibles, incluso los del colegio los tengo claro que están subidos a la página. Bueno, entonces deben ser entonces estos planes congruentes con los fines enunciados por la institución. Si digo, ¿qué sentido tendría proponer un plan que no tenga ninguna ligación con los fundamentos
enunciadas por los proyectos académicos de la institución en la que se inscribe ese plan. ¿Sí? Sería de alguna manera, ¿cómo decirlo? Una suerte, uno sería una suerte de libre pensador que piensa solo sin arreglo a la existencia de estos planes, ¿no? Que ordenan. Por supuesto, esto no significa estar en plena concordancia con sus fundamentos, con sus planteos, con sus proyectos de futuro y demás, pero desconocerlos es otra cosa, ¿no? Bueno, la organización de esos planes que ustedes pueden pensar, en el caso de que sean planes, por ejemplo, alguien que trabaje en un área académica, ¿no? Esos planes deben corresponderse con el perfil del egresado que se busca en esa institución, el cual, a su vez, en el proyectos académicos seguramente ustedes encuentren ese perfil de egresado vinculado a las expectativas generales, ¿sí?, de la sociedad y a la de las y los estudiantes, tal como son concebidos por ese proyecto y por esa institución. Entonces deben guardar correspondencia con el proyecto académico de la institución, los planes de trabajo que ustedes piensen, con la identidad, ¿sí?, de esa institución, con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Todo proyecto académico tiene un conjunto de objetivos institucionales. Entonces, de nuevo, ¿no?, les pregunto, ¿cuál es el tipo de relación que mi plan de trabajo propuesto tiene con los objetivos institucionales del proyecto académico? ¿No? ¿Cómo dialoga o no? ¿En qué medida dialoga con uno o algunos de los objetivos institucionales establecidos en todo proyecto académico? Ejemplos, o más ejemplos que yo pensé, podemos pensar más aquí. Un proyecto educativo vinculado a la creación de una nueva carrera. Bueno, sería de orden académico, pero podría ser pasible de pensarse. Un plan o programa orientado a promover el egreso. También de naturaleza académica, pero podría ser un plan dentro del proyecto académico. Pero también un proyecto de mejora del funcionamiento de la biblioteca, ¿no? Imagínense, ustedes quizás trabajan como personal bibliotecario, ¿no?, en una institución y deciden llevar a cabo un plan articulado a algunos objetivos del proyecto académico en relación con la mejora del funcionamiento de la biblioteca, del servicio que allí se ofrece. Podemos jugar con más ejemplos, con la sala de informática, ¿no?, y otros recursos que nuestras instituciones tienen. Pero también podemos pensar en un proyecto de mejora del espacio físico de la institución, de una mejora edilicia, ¿no? Hay colegas que me consta que tienen un activo papel en las cuestiones edilicias, ¿no?, de la infraestructura, de los ladrillos, por así decirlo, de las instituciones, con los cuales también podrían estar proponiendo un plan de trabajo en relación con esa mejora, articulado, insisto, con los objetivos y fundamentos del proyecto académico de esa institución. Bueno, pensé algunos ejemplos más. Ahora, si se les ocurre, lo conversamos. Un proyecto educativo orientado a la actualización de contenidos en el plan de estudio y su adecuación a los estándares actuales de las respectivas disciplinas o profesiones. Imagínense que, hay una modificación en cuanto a los estándares de tal o cual disciplina, entonces hay una propuesta para actualizar y adecuar, ¿no?, los contenidos de la carrera a esos estándares definidos. Un proyecto educativo para asegurar la correspondencia entre los ciclos o periodos lectivos y la organización de las asignaturas dictadas. Un proyecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes, un proyecto sobre la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Un proyecto en relación a organizar la inscripción que llevan a cabo los estudiantes. No sé si ustedes han tenido experiencia a veces en esto de las inscripciones a las cursadas, ¿no?, que a veces, sobre todo pienso en las cursadas de verano, por ejemplo, que se notan 200 materias, exagero un poco, 8 materias se inscriben los estudiantes, eso después hace que sea impracticable, trae cuestiones de inscripción, después en febrero vienen los que realmente quieren cursar y que ellos no se pueden inscribir, acá me dicen que sí. Pienso en algunos ejemplos que a mí se me vienen en mente, hay muchísimos más de los propios en los que ustedes se desempeñan.
Bueno, pensé algunos ejemplos más, insisto. Un proyecto de modificación de los planes de estudio y los requisitos exigidos para la graduación, modificaciones en los mecanismos de admisión, de carga horaria, de correlatividad, de formas de evaluación, pero también un proyecto de modificación del sistema de compras del área económico-financiera de la unidad académica de la que se trate, ¿no? Un proyecto de modificación del área de ceremonial y protocolo de la facultad. Creo que con algún colega o alguna colega lo he conversado aquí, que me ha contado que prevé trabajar eso, entonces lo traigo como un ejemplo. Digo, para ampliar las posibilidades. Es muy probable que, por una cuestión de formación profesional, los proyectos que a mí más se me ocurran sean de naturaleza académica, pero tienen que pensar ustedes proyectos más específicos en relación con aquello que ustedes hacen y trabajan y conocen mucho mejor que yo y llevan a cabo de manera cotidiana, ¿no? Hice el esfuerzo por pensar algunos ejemplos, pero puede no haberme salido muy bien. Bueno, hay un grafiquito. Barbie, ¿no podés fijarte que nos proyecte bien allí para verlo del todo? Sí, se nos borró con Gustavo. Está en el pendrive. Dale. Sí, se borró como el... Sí. El primer gráfico. Ahí. Tocalo un poquito que no me daba la conexión. Ahí. Eso, gracias. Bueno, ahí les traje algunas ideas, insisto, de nuevo, va a quedar disponible para ustedes la presentación. La noción de proyecto como un proceso sistemático que intenta prever los cursos de acción necesarios para el logro de un fin, ¿no? Pero procuré sistematizar algunos principios para pensar en clave de este proceso de planeamiento en base o a partir de proyectos, ¿sí? El principio de insuficiencia, para que ustedes tengan en cuenta, es la idea de que el planeamiento, por lógica, metódica y exhaustiva que sea, nunca podrá asegurar totalmente el logro de los fines perseguidos, es decir, advertir los límites de los procesos de planeamiento y de gestión. Por definición, todo proyecto de planeamiento universitario es siempre un proceso abierto, con incertidumbre y que se apoya en supuestos más que en certezas. Es preciso que tengamos en cuenta el principio de complementariedad, que refiere a que la intuición, la creatividad y la sinergia grupal resultantes sobre todo en los procesos participativos, cuando se trata de procesos de planeamiento que involucran una real participación de los actores involucrados, ¿no? Y no definiciones unilaterales o inconsultas. Bueno, esas dimensiones de la intuición, la creatividad, para este enfoque de planeamiento universitario, no pueden ser reemplazadas, sino que son tan solo potenciadas por el proceso planificativo. Pero la idea de que planear la universidad, planear la gestión, no implica, de alguna manera, quitarle lugar, desmerecer cuestiones que tienen que ver con lo emergente, con la creatividad, con la intuición, ¿no? Con darle lugar a aquello que irrumpe, a lo no previsible y demás. Hay un principio jerárquico también, que es la idea de que la planificación o el planeamiento es un instrumento subordinado al proceso participativo, el cual es mucho más complejo y abarcativo.
¿no? Con lo cual, insisto, sería bien interesante sus planes de trabajo, en sus TFI, que propongan lo que propongan, piensen en un esquema de participación. ¿Sí? ¿A quiénes van a dar lugar a participar? ¿Sí? Para que no quede como una construcción unidireccional, ¿no? Un genio iluminado, ¿no? Que se le ocurre llevar a cabo tal o cual plan en relación con cierta área o contexto de desempeño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cuestión va a considerar tanto para arriba como para abajo? Digo, bueno, a ver, tengo un proyecto de mejora del funcionamiento de la biblioteca. Bueno, seguramente tenga que, para arriba, prever algún tipo de participación con la Secretaría Académica. ¿O no? Totalmente. ¿No? O voy a ver alguna cuestión vinculada con el sistema de compras de la facultad. Bueno, seguramente tenga que trabajar alguna cuestión con la Secretaría de Gestión o con el vicedecanato, no sé, quien tenga funcionalmente a cargo el área de esa gestión. Entonces, para arriba y para abajo, ¿no? Con quienes voy a trabajar en clave de este principio jerárquico. El principio de viabilidad, que es la noción de que la participación garantiza la viabilidad de un proyecto en mayor medida que su lógica planificativa. Esto es, más que una correcta y debida planificación, lo que aumenta las posibilidades de éxito de cualquier proceso de planeamiento está dado por la participación de los actores involucrados, ¿no? La apropiación, el consenso, ¿no? La construcción de consensos sólidos y estables son mucho más eficaces, por así decirlo, que una planificación rigurosa que uno pueda prever, ¿no? Que por supuesto es importante, pero decimos que más importante aún es la participación que prevé el tipo de trabajo que ustedes propongan. Y por último, un principio de gradualidad, que refiere a la capacidad de planificación que siempre se inserta gradualmente en la vida de la institución, en el funcionamiento de la institución, siendo un proceso que debe involucrar a todos, a todas, y jamás requiere la supresión repentina de las actividades no planificadas. Imagínense que cualquier institución que renuncie, ¿sí?, a las actividades no planificadas se vuelve una suerte de autómata en relación con su relación con tanto lo interno como lo externo, ¿no? Las cuales siempre van a persistir, ¿sí? Siempre van a persistir las actividades no planificadas, ¿no? Imagínense que ustedes seguramente pueden dar pruebas cabales de que todo aquello que acontece en sus espacios de desempeño no tiene que ver con procesos de planificación rigurosa, sino que emergen actividades y cuestiones no planificadas y no previstas, ¿no? Bueno, ¿en qué medida, insisto, sus planes de trabajo prevén algún tipo de sensibilidad en relación con este tipo de actividades no planificadas? Bueno, este proceso de permanente adaptabilidad al cambio de cualquier proceso de planeamiento, ¿no? En términos de justamente planeamiento, ejecución, evaluación, ¿no? Y vuelta al proceso de planificación. Y allí, destacado en ese color medio amarillito, la idea de reflexión y conceptualización, ¿no? Cómo los procesos de planeamiento son puestos a andar, son evaluados y cómo la evaluación puede generar insumos en términos de nuevas conceptualizaciones, nuevas reflexiones que hagan cambios, que motiven modificaciones, mejoras en el proceso de planificación o planeamiento, es decir, en la construcción de un plan o un programa específico, ¿no? Insisto, con lo cual sería muy interesante que sus trabajos digan algo en relación a cómo prevén la ejecución, la evaluación y reflexionar y reorientar conceptualmente todo aquello que sea necesario para su posterior intervención. Bueno, ahí les traje algunos ejemplos más para ordenar un poco lo que vimos al comienzo. Sí, hay referencias bibliográficas. Sí, vamos a trabajar un texto de Inés Aguerrondo en particular, que trabaja muy bien estas cuestiones y que creo que va a ser muy claro para ustedes justificar justamente esto. Sí, claro. Sí. Vamos a trabajar un texto de ese tipo. Este cuadrito intenta reordenar gran parte de lo que hemos conversado. Arriba de todo está la fase
estratégica, la línea del medio, fase estratégica y abajo la fase operativa. Lo que quiero decirles es que ustedes van a promover o van a pensar trabajos finales que van a tener propuestas, líneas de trabajo en relación con la fase operativa, en verde. ¿Sí? Pero eso no significa que no tengan que tener relación con la fase estratégica. ¿Cuál es la fase estratégica? El proyecto académico. Claro, el proyecto académico, si ustedes quieren a un nivel más amplio, como veremos la vez que viene, el estatuto o el plan estratégico, ¿sí? Pero también los proyectos de sus unidades académicas de pertenencia, ¿sí? ¿Que contienen qué? Bueno, como ya hemos visto, los supuestos de la institución, los supuestos en términos de los valores principales de la institución, grandes estrategias y líneas de acción, y en la fase operativa, programas, proyectos, ¿no? Y también los procesos de monitoreo y de evaluación de esos planes y esos proyectos, ¿no? Y todo el proceso de retroalimentación que primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta y podemos seguir, ¿no? Pero para graficar la idea, ¿no? Es decir, en qué medida sus planes dialogan con propuestas de planes, programas o proyectos que se vinculan de alguna u otra manera con los supuestos de la institución y las estrategias y líneas de acción más generales contenidas en los proyectos académicos, ¿no? Este es un gran aporte, me parece a mí, que este seminario puede hacerle a sus trabajos finales. Sí. No, está muy bien lo que la compañera menciona, igual hago la salvedad. Yo todo este tiempo estuve haciendo mención al trabajo final, al TFI, ¿sí? Al trabajo de este seminario en particular será una solicitud mucho más acotada, mucho menos pretenciosa, ¿no? Es decir, que el trabajo para este seminario sea un insumo para su TFI, pero por supuesto que no le voy a pedir que diseñen un plan para este seminario, ¿no? Pero sí, en el TFI seguramente ustedes terminen proponiendo un plan, entonces allí sí van a tener que tener en cuenta este diseño. Sí. El trabajo final, hemos dado ya algunas pistas, dado que sale el tema, el trabajo final de este curso en particular, algo ya les he presentado, la vez que viene lo terminamos de presentar, ¿sí? Y va a tener que ver con, podrán imaginarse, ¿no? Establecer alguna relación entre el tipo de trabajo que están pensando y algún proceso de planeamiento, ¿no? No va a ser más que eso y una fundamentación. Bueno, entonces esto que tendrán disponible también. Bueno, ahí también intenté sistematizar para meternos de lleno, insisto, con el planeamiento, con el plan de desarrollo estratégico de nuestra universidad y los informes de seguimiento y de evaluación que se producen. Les voy a traer algunos ejemplos la vez que viene. El nivel de planificación más alto, el general, el más amplio, el nivel estratégico o la fase estratégica, como veíamos recién, está dado por el plan, la noción de plan, ¿sí? ¿Qué es lo más amplio, lo más general, lo más grande? El plan. ¿Qué está allí en el medio? Los programas. Sí, los programas como conjunto de proyectos temáticamente afines, con lo cual, lógicamente, en la unidad más básica, si ustedes quieren, lo que se encuentra son los proyectos. Entonces, ustedes seguramente puedan pensar alguna suerte de proyecto en relación con algún programa o algún plan más general que puede tener que ver, insisto, con ese plan de desarrollo estratégico o ese plan académico, ¿sí? Que los proyectos aquí son entendidos como esa unidad de planificación más operativa, que trabajan más en el corto plazo, ¿no? Más orientados a modificaciones más acotadas. Bueno,
una noción básica, ¿no? De la idea de proyecto. Ustedes cuando diseñen su trabajo van a pensar o van a partir de una situación inicial o esa fase diagnóstica, como se suele llamar, que van a plantear una problematización sobre algún asunto, un estado de cosas general. Eso puede adquirir la característica de una suerte de problema. Bueno, ustedes identifican un problema, algo que les resulta insatisfactorio por alguna razón, en el contexto específico de su desempeño. Algo que les genera insatisfacción, malestar, algo que no funciona, algún proceso que no funciona, alguna práctica que no sucede como debiera, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ello van a pensar un proyecto, ¿sí? Y se van a proponer alguna solución, ¿no? Pensar, bueno, cuál es esa situación objetivo, ¿no? En términos de su transformación en pos de una mejora, una solución, una transformación que les permita mejorar esa situación de inicio. Bueno, ahí les traje una suerte de un conjunto de definiciones de proyecto. La primera dice que se trata de un conjunto de acciones tendientes a modificar una situación inicial y lograr esa situación objetivo que les decía recién, caracterizada por satisfactores que permitan mejorar las condiciones de una población y su contexto. Otra definición dice que un proyecto es la unidad operativa del proceso de planeamiento que mediante un conjunto de operaciones y acciones organizadas en función de sus objetivos orienta la generación de satisfactores de lo que se espera la solución de los problemas detectados en este primer momento. Hay quienes dicen que un proyecto es un espacio privilegiado que moviliza recursos concentrados para lograr objetivos específicos dentro de un tiempo determinado. Una definición de la Organización Internacional del Trabajo que dice que un proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un propósito u objetivo definido, y ese propósito se alcanzará en un tiempo acotado y bajo un costo determinado. Otros dicen que es un proceso desencadenado para lograr un cambio cualitativo o cuantitativo de una situación. Supone una inversión de recursos conforme a un presupuesto dado, efectuada para alcanzar un objetivo concreto en un tiempo determinado, mediante actividades coordinadas y bajo una unidad de gerencia, una unidad funcional. Y otra manera de entender un proyecto es entenderlo como un ámbito de aprendizaje de todos los actores involucrados, o un ámbito de participación, como antes decíamos. Bueno, de estas definiciones, en términos generales, podemos rescatar o subrayar que debe ser consistente con la planificación estratégica, de nuevo, debe ser consistente con un proyecto académico más general. Yo les decía un poco, bueno, a ver, no se trata de ser librepensadores, ¿no? Otra metáfora que me sale, tampoco se trata de ser paracaidistas, ¿no? Que proponemos algo sin ningún tipo de asidero en lo existente, ¿no? Y con esto me refiero a un proyecto más general. Debe ser, entonces, debe incluir una organización de los recursos y las actividades, tiene un plazo acotado, que se plantea una temporalidad, tiene un costo determinado, si hay algo del orden del presupuesto que se prevé, se realizan bajo una unidad de gerencia, un poco lo conversamos recién, bueno, ¿en qué área se inscribe mi plan de trabajo que estoy proponiendo? ¿No? Está vinculado a la Secretaría de Extensión, está vinculado a la Secretaría Operativa, bueno, ¿dónde está? Se desarrolla en un ámbito geográfico definido y también aprendimos que el proceso participativo es crucial, es importante, cómo se prevé la participación de los actores. Es un espacio de aprendizaje, como decíamos, y también debe dejar instaladas capacidades permanentes. Esto es, la idea de que una vez que el proyecto culmine, bueno, queden condiciones establecidas. Es decir, que el proyecto se pueda retirar y que esos avances, esas mejoras, perduren. ¿Sí? No es que cuando se quita el proyecto se acabó aquello que se estaba logrando. Bueno, ¿en qué medida hay algo de la sostenibilidad, ¿no? De los logros de ese proyecto académico o universitario, perdón? Bueno, aquí sistematicé también, siempre es una acción intencional, proyectual, racional, aunque también emergen aspectos no racionales como veíamos recién. Siempre tiene la característica de una hipótesis de trabajo que después en la práctica, bueno,
se somete a prueba, ¿verdad? Se somete a revisión. Y tiene que ver con justamente todo ese conjunto de acciones orientadas a dar concreción a ciertas intencionalidades que perseguimos en un contexto, en este caso, universitario. De nuevo, ahí sistematicé esta idea. Identificación de la situación problema o de un diagnóstico, la formulación, la ejecución, el proceso de evaluación, monitoreo y de nuevo, ¿no?, en este proceso cíclico que hablábamos de las distintas vueltas. Paso rápido estas cuestiones, ¿sí? Pero entonces una buena acción que ustedes pueden emprender en relación a su TFI, ¿sí?, puede también tener que ver con pensar, bueno, cuál es el problema que están pensando abordar con su propuesta, a quiénes afecta ese problema, cuál es la situación que quieren alcanzar con esa propuesta que van a hacer o van a pensar, y cómo lo van a hacer, ¿no? Allí les incluí algunas preguntas guías para eso, justamente, ¿no? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo vamos a hacer el plan? ¿Quiénes son los protagonistas, ¿no?, de ese proceso de identificación del problema? ¿El problema es un problema para quién o para quiénes? ¿Para mí solo? ¿O puedo dar alguna información precisa de que es un problema genuinamente sentido para un conjunto de actores involucrados, ¿no? Bueno, y ahí pensar en todas cuestiones que otorguen viabilidad al proyecto. Bueno, hay algunas fases que pensé, algunos momentos en la fase de identificación del problema o del estado diagnóstico. Uno puede llevar a cabo un análisis de la comunidad, un análisis de implicados y de la institución, de problemas más generales, análisis de los objetivos, análisis de alternativas, y todo ese camino va orientándose hacia la formulación de un proyecto determinado. Bueno, ahí sistematicé algunos pasos entonces en el diseño de un proyecto. Definir el objetivo general o el propósito. Bueno, ¿qué persiguen ustedes con esa propuesta? Si hubiere los objetivos específicos o derivados de ese objetivo general. Definir qué resultados van a garantizar o expresar el logro de esos objetivos. Definir las actividades que van a conducir al logro de cada resultado. Definir una modalidad de evaluación de ese proyecto. ¿Qué indicadores van a tener en cuenta? ¿Cuáles son las fuentes de verificación de ese cumplimiento? Por ejemplo, yo puedo pensar cuántos nuevos usuarios se registraron en la biblioteca para hacer uso de sus servicios. Bueno, puedo cuantificar eso, ¿no?, con un registro respecto de cuántos se inscribieron, ¿no?, o se registraron. Un cronograma de trabajo que incluye todas las actividades previstas. Definir las personas que van a intervenir y sus distintos grados de responsabilidad. Definir los tiempos de trabajo de las personas en cada actividad y los recursos materiales necesarios. Elaborar un presupuesto si correspondiese. Y prever algo del orden de la viabilidad y la evaluación de esa propuesta, ¿no? Bueno, son unos pasos que yo allí sistematicé para que ustedes tengan en cuenta. El objetivo general o el propósito de los proyectos que ustedes pueden pensar tiene que ver con una descripción acotada de una situación que se va a lograr cuando el proyecto finalice. Bueno, a ver, ¿qué van a lograr ustedes con ese proyecto una vez que el mismo finalice? Bueno, ya hemos dicho, ese objetivo es ser coherente con el proyecto académico, debe de alguna manera contribuir al cumplimiento de alguna de las finalidades centrales de esa institución, debe estar formulado de tal modo que sea una suerte de fotografía de la situación buscada, ¿no?, de la situación objetivo. Perdura luego del proyecto, el objetivo perdura luego del proyecto y por ende es extraproyectual, un poco lo que vimos recién. La idea de que la viabilidad del proyecto está dada por la sostenibilidad del objetivo en el tiempo, incluso aún finalizar las actividades del proyecto. Responde a la pregunta, ¿qué es lo que queremos lograr? Y su formulación debe ser tal que sea precisa, clara e inequívoca. Bueno, hay algunas sugerencias
evitar algunos verbos un poco ambiguos. Bueno, y demás. Sobre el monitoreo y la evaluación, les traje allí algunas ideas respecto de que hay 3 tipos por momento de realización, lo que se conoce como la evaluación o monitoreo ex ante, que permite ver antes de la implementación o la ejecución si el diseño del proyecto responde al marco lógico y es viable. Durante la ejecución, eso se llama monitoreo, ¿sí?, que debe ser incorporado a las actividades. Y ex post, que es al final, o de impacto, ¿no?, que es ver qué pasó al finalizar la ejecución del proyecto. Bueno, ahí ustedes tienen algunas orientaciones por modalidad y énfasis, ¿sí? Puede ser realizada por técnicos o expertos, expertas, por toda la comunidad del proyecto de manera participativa. Puede dirigirse al logro de objetivos o priorizar el proceso y el aprendizaje. Puede ser quanti o quali, o ambos, quanti y quali, ¿no? Bueno, siempre el seguimiento del proyecto me informa sobre el estado en el que se encuentra el proyecto, sobre el estado de la ejecución del mismo, para conocer en qué medida se están realizando y cumplimentando las actividades. Tiene ciertas finalidades, conocer el estado de ejecución, tomar decisiones para corregir cuando corresponda, recoger enseñanzas útiles para nuevos proyectos, y tiene ciertas características que es participativo, es integrador de lo quali y de lo quanti, y focaliza en hitos importantes, ¿no? Bueno, allí les incluí algunas cuestiones que deben prestar atención en este momento del seguimiento o monitoreo del proyecto. Por ejemplo, las dificultades identificadas, el suministro de informes periódicos, la situación financiera, posibles ejemplos para tener en cuenta. Bueno, hay unas diferencias entre seguimiento o monitoreo y evaluación respecto de un conjunto de aspectos, por ejemplo, la periodicidad. El seguimiento es continuo, la evaluación es una acción puntual. En cuanto al agente, el seguimiento lo hace habitualmente un agente o un actor interno. La evaluación puede ser interna o externa. Piensen, por ejemplo, ustedes en las evaluaciones de la CONIAU que hemos hablado, que incluyen, ¿no?, la evaluación, la autoevaluación y la evaluación externa. Respecto de qué se examina, en el seguimiento, actividades y recursos; en la evaluación, resultados y objetivos del proyecto. Las decisiones, en el seguimiento se producen ajustes sobre la ejecución. La evaluación ya tiene más que ver con reorientar futuros proyectos, ¿no? Digo, para que ustedes distingan seguimiento de evaluación del proyecto que estén pensando llevar a cabo. Bueno, ahí cuál es el área o la dependencia, la secretaría, llámenla como ustedes quieran, que tiene responsabilidades más o menos directas en el cumplimiento de ese proyecto, tienen que estar definidas. Para ello, un organigrama puede ser muy útil, ¿sí? Y allí les incluí la idea de que la clave de los proyectos transformadores y participativos es que poseen un espacio consultivo ampliado, es decir, que haya muchos actores interviniendo allí. Bueno, allí les incluí algunas nociones para valorar la calidad de un proyecto. A ver, ¿en qué medida el proyecto que estoy pensando es relevante en términos de calidad? Bueno, hay una adecuada descripción de los beneficiarios, las beneficiarias participantes de ese proyecto y otros agentes involucrados. ¿Hay una justificación de la necesidad de ese proyecto? ¿Hay una pertinencia de los objetivos superiores en relación con las políticas de desarrollo, ¿sí?, con las políticas estratégicas de esa institución? Lo que estuvimos conversando. ¿Hay una contratación de la lógica vertical de intervención en el sentido que hablábamos recién de las jerarquías involucradas?
¿Hay un calendario preciso de actividades, un plan de ejecución y un presupuesto razonable? ¿Hay una inclusión de indicadores realistas y adecuados? ¿Hay una correcta identificación de factores externos? ¿Hay una inclusión de documentación justificativa necesaria? Esto que yo les decía, bueno, esto es un problema. Bueno, es un problema para mí. Ok, pero en mi opinión, en lo que me parece a mí, ¿tengo algún material para respaldar más ampliamente aquello que yo pienso que es un problema en relación con mi área de desempeño? ¿Algún informe, alguna publicación, algún documento institucional? ¿Qué hay para poder dar mayor sustento a que eso es un problema en un sentido consensuado? ¿Sí? Bueno, dale. Cuando hablas de presupuesto, suponete que yo no necesito nada, excepto tener el tiempo para trabajar sobre eso. Tengo que inventar, suponete, bueno, te compré una rama de papel, que te sale tal o cual dinero, y entonces eso, más, qué sé yo, lapicera, lápiz, goma, las cosas típicas del trabajo manual, me hacen falta, entonces eso es tanta cantidad y entonces el recurso económico es de tal necesidad, por ejemplo, o medio así. Sí, sí, lo pueden, a ver, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes estén pensando llevar a cabo, habrá mayor o menor detalle de este componente del presupuesto, ¿no? Digo, dependerá de la especificidad de lo que ustedes quieran trabajar. Pero está bueno que ustedes planteen alguna respuesta en relación a qué requieren en términos materiales para el logro de ese proyecto, no que lo piensen, ¿sí? Si se dan cuenta que no requieren de tantas cuestiones materiales, bueno, lo dirán en esos términos. Se considera que para el cumplimiento de este proyecto no se requieren, claro. Recursos humanos no, Claro. recursos materiales sí, de poca monta, Sí. digamos, Sí, pero imagínense que ustedes proponen un proyecto de mejora edilicia. Bueno, necesariamente van a tener que prever algo del orden del presupuesto respecto de qué se requiere para ampliar o mejorar esa aula o ese espacio o el comedor o lo que fuere, ¿no? Bien, allí les incluí, bueno, traté de sistematizar los contenidos, ¿sí? del proyecto como un documento, ¿sí? Les hablé de una exposición detallada de los objetivos, de los actores involucrados, los medios que van a utilizarse, los recursos, los plazos de tiempo. Bueno, y traté de acompañar cada dimensión con alguna breve explicación. Por ejemplo, respecto del análisis del contexto o del diagnóstico, puse allí, se incluyen, por ejemplo, los trabajos efectuados durante la fase de identificación del problema, con especial atención a quienes van a ser los beneficiarios directos de ese proyecto, los problemas detectados, y en la intervención les puse qué queremos lograr, para qué, cómo vamos a lograrlo, cómo vamos a medir el éxito de lo realizado, con qué indicadores, ¿no? Bueno, y en la ejecución les puse cómo vamos a hacer las actividades, con qué recursos, quiénes los van a hacer, cuánto va a costar, si vale la pena, cuándo se va a hacer, ¿no? Bueno, para tratar de darles a ustedes mayores insumos para pensar sus trabajos. Bueno, ahí traté de ser más claro aún y decir, bueno, ¿qué debería contener este proyecto? Una carátula, un ámbito de aplicación, una hoja con datos de la institución, del área, de las personas involucradas, un resumen ejecutivo con el objetivo general o propósito, las principales estrategias y las acciones en las que se basa, los beneficios y los beneficiarios esperados, antecedentes y justificación del problema que se detectó o los problemas, la necesidad de resolverlos, la oportunidad que ustedes identifican justamente para resolverlos, los datos que recolectaron en esa fase de un diagnóstico, cómo ese diagnóstico confirmó el problema que ustedes planteaban, bueno, una descripción general del proyecto y sus actividades, qué objetivos, qué resultados se esperan y qué actividades se van a llevar a cabo para cumplirlo, eso en un cronograma y, como les decía hoy, estrategias de monitoreo o seguimiento de ese proyecto, cuál es el área o la gerencia o la secretaría, si ustedes quieren, involucrada, o las áreas involucradas, el presupuesto, si lo hubiere, como dijimos,
y elementos estratégicos, se me ocurrió pensar, que pueden ser promovidos, ¿no? Y que pueden estar haciendo parte de una conclusión, ¿no? Pensé en cuestiones vinculadas, como venimos hablando, a una amplia participación de toda la comunidad involucrada, aspectos vinculados a la igualdad de género, aspectos vinculados a la sostenibilidad más allá del proyecto en sí, las capacidades instaladas que se prevé que queden, ¿no? Bueno, son dimensiones que me parecieron de interés para ofrecerles en pos de pensar junto a ustedes sus posibles proyectos. Perdón, Matías, Sí. cuando pones actividades y metodologías, ¿hizo una bibliografía sobre Sí, por supuesto que no los voy a atiborrar de material, pero van a tener material para ordenar, para guiar estas cuestiones. Sí, claro. Bueno, ahí de nuevo, traté de graficar un poco la idea que estamos charlando. Desde el que se ve más cerquita, es el título, la ubicación geográfica, el área de intervención, el resumen, los antecedentes, los beneficiarios, el objetivo general, los específicos, los resultados esperados hasta el final con los responsables. ¿No? Digo, solo a efectos de graficar lo que venimos trabajando. Bueno, ¿qué puede mirar uno? No se preocupen por leer esto, pero sí lo van a poder ver en la presentación cuando la bajen del aula web. Bueno, cuando uno analiza el contexto, ¿qué cuestiones puede ver? Cuando uno analiza el contexto para justificar su proyecto. Bueno, uno puede mirar factores políticos, hemos estado hablando mucho de factores políticos. El primero que aparece allí es la Ley de Educación Superior, uno podría hablar del Estatuto de la Universidad, del plan estratégico, del proyecto académico de la institución. ¿Sí? Bueno, puse más ejemplos ahí. El Estatuto del CONICET, el Estatuto de la Universidad Nacional, convenios colectivos de trabajo. ¿Qué más? Ley de seguridad laboral. Digo, imagínense ustedes en relación con lo que trabajan, cuáles son esos elementos de la dimensión política que sería interesante ver. Puse factores económicos. Bueno, ahí grosso modo hablé del presupuesto nacional destinado a la universidad, hablé de la gestión económica financiera, de la disponibilidad de fondos, internacionales, si los hubiere, de fondos privados, financiamiento para infraestructura. Bueno, si son proyectos que tienen que ver con aspectos materiales, seguramente pensar factores económicos va a ser fundamental. También pueden haber factores sociales, por ejemplo, la valoración que tiene nuestra universidad en general, su ubicación geográfica, algunos aspectos que pueden tener con la preferencia de las carreras cortas con rápida salida laboral que estamos identificando en jóvenes, no digo cualquier cosa, disminución de la matrícula en carreras universitarias en las áreas de las ciencias más duras, ¿sí? Algunas tendencias mundiales sobre la duración de las carreras de grado, la formación que traen los estudiantes de la escuela secundaria. Bueno, digo, todas cuestiones que podrían ser tenidas en cuenta desde un aspecto social en relación con el proyecto que estamos pensando. Los factores tecnológicos, bueno, los impactos de las tecnologías digitales en la enseñanza, los sistemas informáticos de gestión, ¿no? Desde Guaraní hasta cualquier otro. ¿Qué más? Equipamientos en las aulas, equipamientos en laboratorios, necesidad de desarrollo de equipamiento en estas áreas, necesidad de desarrollo de plataformas de tecnología más moderna. Bueno, sistemas de red y videoconferencia. Había alguien que quería trabajar la bimodalidad, aquí que me hizo mención la vez pasada. Bueno, ¿qué cuestiones en términos de recursos se requieren para eso? Bueno, algunos ejemplos de aspectos a pensar sobre el contexto. Bueno, aquí incluí, de nuevo, no pretendo que lean. ¿Conocen esto del FODA? Sí, lo conocen. Bueno, el plan estratégico de nuestra universidad tiene elementos del FODA. Lo vamos a ver la vez que viene. Es decir, tiene fortalezas, obstáculos, debilidades y amenazas.
Vamos a ver específicamente qué dice nuestra universidad en relación con eso. Trataremos de ver cuáles son los elementos que a ustedes más les interesan, ¿sí?, de esos análisis. Pero en este caso jugué ahí con un ejercicio de fortalezas y debilidades. En fortalezas pensé el prestigio de la UNLP, ¿no? Su ubicación geográfica, el cogobierno de claustros con representación docente, no docente, estudiantil y graduados, un poco lo que vimos con la tesis, ¿no? Bueno, esto no digo que sea así, pero imagínense que una adecuada relación docente-alumno, ¿no? No sucede, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, la calidad de los laboratorios, la existencia de gabinetes informáticos, el número de becas de posgrado, ¿qué más? A ver. Financiamiento de proyectos de articulación con la escuela secundaria, existencia de centros. Bueno, ahí podríamos jugar, yo puse algunos ejemplos, ¿no? Y en debilidades puse, bueno, insuficiente gestión en la administración de los proyectos de investigación, escaso personal técnico en áreas de mantenimiento. No sé, digo, para jugar, ¿no? Poca ausencia de contenidos de los alcances profesionales en la etapa inicial de la carrera. Desgranamiento de alumnos en los primeros años de las carreras de grado. Insuficiente interés de los investigadores de la facultad a realizar proyectos de extensión. Bueno, falta de comunicación externa. Escaso margen reglamentario para concursos y designación de docentes con perfil profesional. Insuficiente generación de recursos propios. Indefinición de estándares académicos y de gestión para evaluar al personal no docente y docente. Bueno, podríamos seguir jugando, por ejemplo, seguramente a ustedes se les ocurran mucho más. Bueno, ahí sistematizar algunas oportunidades y amenazas, ¿no? Lo vamos a encontrar, esto lo traje porque en el plan estratégico de la universidad se incluye un FODA, lo vamos a ver la vez que viene. Oportunidades. La existencia de un régimen para los estudiantes trabajadores y trabajadoras, o que son mamás o papás. Programas de intercambio de estudiantes y profesores con universidades nacionales y del extranjero. Sí. Yo jugué acá con mi cabeza, pero en la Facultad de Humanidades, yo soy docente allí, hay un régimen académico orientado a estudiantes mamás, papás y o que trabajan. En el centro también, me dicen aquí. Y deportistas, mañana. Bueno, tiene algunas facilidades para la banda horaria, tiene prioridades para la inscripción en ciertas comisiones de trabajo prácticos, valores de cursada, alguna cuestión relativa a la evaluación, también que se le considera, ¿no? No recuerdo si hay algo del orden de las asistencias o inasistencias también. Bueno, sí, claro. Sí, si no lo tienen, ustedes entiendan que no tienen, podrían proponerlo, estamos conversando acá también. Sí. Bueno, oportunidades, puse proyectos de mejoramiento de equipamiento, vinculaciones institucionales, tendencia a la generación de redes. Imagínense que ustedes identifican que en su unidad académica hay una gran tradición de construcción de redes institucionales, trabajan con muchas dependencias, ¿no? Estoy pensando en unidades académicas que tienen fuerte relación con unidades productivas, ¿no? No es mi caso de las sociales, no, eso en general no sucede, pero sí estoy pensando en otras, ¿no?, que muy probablemente son fuertes. Claro, ingeniería, por ejemplo. Sí. Matías, te consulto. ¿Cómo haces la diferencia entre fortaleza, oportunidad y amenaza y debilidad? Porque en una época nos decían las fortalezas y oportunidades, no, fortalezas y debilidades adentro. Y
y oportunidades y amenazas de afuera. El contexto. Más o menos así. Sí, sí, eso lo podés, sí. Pero que no, entonces. No, eso está bien planteado. Lo cierto es que también uno puede detectar algunas amenazas. Sí, yo coincido, las debilidades más son del plano interno, las amenazas quizás son más contextuales, Eso te iba a decir. ¿no? Más externas. Sí. Bueno, a ver, uno podría plantear como una debilidad, sí, bueno, ahí, como a mitad de camino, por ejemplo, la existencia de algunos discursos internos pro a no entender a la universidad como derecho, sino a tender hacia una universidad más mercantilizada. Bueno, hay una amenaza ahí, podría salir en clave de amenaza, debilidad, para quienes pensamos que la universidad es un derecho, quizás sea una debilidad, para otros no. Claro, hay ahí una tensión. En amenaza yo aquí puse algunos ejemplos: escaso presupuesto de la universidad, desconocimiento de la situación presupuestaria de la facultad en la cual estoy proponiendo tal o cual proyecto, deficiente organización administrativa en general para la generación de convenios, inflación y devaluación de la moneda, ¿no? Esto que pasaba, ¿no?, mucho con los fondos, sobre todo en el periodo 2023. ¿No? ¿Qué más? Formación deficiente en las ciencias naturales y exactas en la escuela secundaria, si pienso en las carreras como las ingenierías, la química, ¿no? Falta de claridad en la definición del perfil de los profesionales que formamos. Bueno, algunas posibilidades que a mí se me ocurrieron, pero pueden ser más. Bueno, aquí traté de ser más claro aún en relación a objetivos y acciones, estrategias, objetivos y acciones. Estrategia, ¿dónde la identifico yo? En el proyecto académico de la institución, ¿no? Es el nivel más macro. ¿Qué objetivo se persigue? Ahí puse algunos ejemplos. Estrategia, pensé, generar acciones tendientes a ampliar la formación académica de grado y posgrado en aspectos tecnológicos y estratégicos nacionales. Amplio, macro, ¿no? Objetivo estratégico derivado de esa estrategia. Vamos a ver que el plan estratégico tiene objetivos, resultados, programas, subprogramas. Vamos a ver un poco eso. Pensé, un objetivo estratégico que sea definir un programa de visitas de los alumnos a empresas, industrias y sectores de la salud, por lo menos 2 visitas por año a partir de 2016. Pues allí, cualquier año. Objetivo estratégico 1.2, crear un programa anual de conferencias dictado por especialistas extra universidad. 2 conferencias por año por carrera. Acciones para el cumplimiento de esos objetivos. Crear y mantener actualizado una base o un banco de profesionales habilitados por la facultad para dictar conferencias en el marco de este programa. Definir anualmente el programa de conferencias utilizando el banco de profesionales. Definir un programa de visitas a empresas utilizando los bancos habilitados, etc. Objetivo estratégico 1.3. Fomentar la asistencia de estudiantes de posgrado a cursos en temáticas tecnológicas y de innovación estratégicas no cubiertas en la facultad. Acciones, de nuevo, construir una base de datos actualizada de la oferta de cursos tecnológicos extra universidad. Crear un programa de becas para cubrir total o parcialmente los gastos derivados de la asistencia a estos cursos. Difundir semestralmente el programa de becas y en forma permanente la oferta de cursos relevada. En algunas instituciones, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Plata, hay un sistema de becas para finalización de las carreras de posgrado, de docentes y no docentes. En trabajo social, por ejemplo, hay para docentes, ¿verdad? Hay colegas que no me dejan mentir, un programa de becas para que terminen sus carreras de posgrado quienes están haciendo alguna especialización, maestría o doctorado, que son docentes y también no docentes, ¿no? Que por un periodo licencian su desempeño y además hay una remuneración para promover eso. Pues tienen que rendir y presentar que finalizaste, ¿no? Bueno, y por último puse abajo los responsables. Bueno, a ver, ¿cuáles son las áreas responsables de estas cuestiones? Para estos ejemplos que yo aquí traje, pensé secretarías académicas, áreas de posgrado, ciencia y técnica o ciencia y tecnología, una suerte de prosecretaría de vinculación, digo, pensé como libremente, no lean esto en términos estrictos.
Bueno, seguí con algunos ejemplos. Objetivo 1, definir en qué titulaciones queremos formar a nuestros estudiantes. Pensé en una línea vinculada a la definición de la futura oferta de titulaciones en el marco de un modelo consensuado de universidad. Pensé en potenciar la oferta de formación continua, consolidar la oferta puesta en marcha o renovada en los dos últimos años e incremento de la demanda de sus estudios de formación continua. Bueno, algunos ejemplos que traje aquí para pensar objetivos y líneas de trabajo a partir de esas líneas. Preparar la organización para afrontar con éxito los procesos de evaluación y acreditación de las titulaciones. Una línea, a partir de eso, diseño e implantación de un sistema de garantía de calidad para las nuevas titulaciones de grado y posgrado. Y aquí llegamos a la parte que les propuse en la semana, que es hacer un trabajito a partir de la tesis. ¿Sí? ¿Pudieron leerla? Sí. Son las 9:07, tenemos un ratito más, así que les propongo lo siguiente. Yo traje 3 preguntas para discutir el día de hoy. Nos damos 10, 15 minutos en grupo, como deseen, agruparse o no, y piensen lo siguiente. Quisiera que me digan brevemente en qué proceso de planeamiento universitario se enmarca el objeto de estudio de la tesis que leyeron. ¿En qué proceso de planeamiento universitario se inscribe o se enmarca el objeto de estudio de la tesis? Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería conversar con ustedes qué cuestión específicamente vinculada con el sector no docente supuso ese proceso de planeamiento universitario. Y por último, qué hitos jalonaron o marcaron esa cuestión específicamente vinculada con el sector no docente, pero en el decurso o el desarrollo histórico de las reivindicaciones o luchas del sector no docente en el espacio universitario. Nada, digo, para ver un ejemplo aplicado de planeamiento universitario visto a partir de una tesis doctoral recientemente defendida y que aborda específicamente la temática no docente. ¿Sí? Me parece que va a ser un buen ejercicio para pensar en clave de planeamiento. Charlenlo entre ustedes 10 minutitos y volvemos y lo conversamos y cerramos hoy con eso. ¿Les parece? Si quieren registrar algo, yo después lo que voy a hacer es armar un foro en el aula para seguir conversando. Pero ahora para conversar.
Y eso empezó, porque después la tercera, creo que,
para profundizar, pero fui charlando con algunos grupitos. ¿Qué proceso de planeamiento universitario está allí involucrado? Allá. ¿Cómo? Absolutamente. El proceso de planeamiento universitario que marca el objeto de estudio de esta tesis es la democratización interna de la universidad. ¿A partir de qué situación? La Asamblea Universitaria del 2008 y la posterior reforma del Estatuto. Entonces, el proceso de planeamiento tiene que ver con la democratización interna. Eso supuso un asunto específico en relación con el sector no docente en particular, que se abrió a partir de eso. ¿Cuál fue? Exacto, la incorporación con voz y voto de no docentes a el cogobierno universitario, efectivamente. Y la tesis se va a preguntar en qué medida eso cambió a la universidad en su conjunto, ¿no? Bueno, brevemente, ¿qué hitos marcaron esa cuestión que no es que no tiene su historia? El trabajo da cuenta de que la tiene, que es muy rica, además. ¿Qué pudieron resaltar allí? Dale. La ley Tayana del 74, de la cual hablamos nosotros en la primera clase, absolutamente de acuerdo. ¿Qué más? La ley. Bien, la reforma. La reforma del 18, muy bien. La creación de gremio, ¿no? Fundamental. La reforma constitucional, bueno, diversos hitos, ¿no?, que este autor va identificando en ese proceso. El convenio colectivo, ¿de qué año? 2006. 2006. Claro, 2 años antes del estatuto, de la reforma del 2008 de la Asamblea. Muy bien, sí, digo, vimos un ejemplo claro aquí en relación a un proceso de planeamiento específicamente ligado a vuestra propia identidad no docente. Por eso me parecía interesante cerrar la clase de hoy con esta conversación. Bueno, colegas, muchas gracias. Nos vemos. Ahí voy. Sí, acá también me decían, una gran alegría, ley de financiamiento aprobada por el Senado. Seguramente, bueno, disfrutemos, no sé si decir eso. Bueno, cerramos con esa buena noticia. Les veo el jueves que viene en la última clase.